título que le he puesto al sermón el día de hoy es el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Estamos allí en Mateo. Ustedes tienen sus Biblias abiertas en Mateo 6:25. Vamos a estar concentrados en la tarde de hoy en ese versículo. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bien, para contextualizarlos un poquito, y sobre todo para los hermanos que nos visitan, con el versículo 25 aquí comenzamos una nueva parte en esta exposición del Sermón del Monte. En realidad es como una subsección del tema mayor del capítulo 6, que es el cristiano en este mundo en su relación con Dios. Hemos estado considerando dos aspectos principales: lo que el cristiano hace en privado y lo que hace en público. Se ocupa de los detalles prácticos de la vida personal privada, todo lo que hace en su vida de oración, en tratar de ayudar a sus semejantes, en la devoción personal, el fomento y cultivo de su vida espiritual. Pero encima de todo lo demás, de todo eso, nuestro Señor nos recuerda en la segunda sección, a partir del versículo 19, que el gran problema con el que nos enfrentamos es el de la mundanalidad, que está siempre atacándonos. Ante todo, está la sección que ya examinamos la vez pasada, que consiste en los versículos 19 al 24, que habla acerca de no hacernos tesoros en esta tierra, sino en el cielo. Vimos allí las razones que dio nuestro Señor Jesucristo y algunas implicaciones prácticas para ello. Ahora, desde el versículo 25 y hasta el final del capítulo, pasamos a la segunda sección. Sigue siendo el mismo tema: el peligro de la mundanalidad. Noten, el Señor Jesucristo lleva un solo hilo de pensamiento: el peligro de la mundanalidad, el peligro de las riquezas, el peligro de la mente, la visión y la vida de este mundo actual que nos derrote. Pero hay una forma principal de considerar la diferencia entre los versículos anteriores que nos precedieron, del 19 al 24, y esta sección. Y una forma sería decir que en la subdivisión previa nuestro Señor hizo un énfasis principal en el peligro de acumular tesoros terrenales, de cuidarlos, de aumentarlos y vivir para ello. Ese, vamos a decir, era el énfasis de esa sección. Aquí no se trata tanto de acumular tesoros, sino que se trata de preocuparse por ellos, de afanarse por ellos. Una persona puede no llegar a tener tesoros y riquezas en esta vida y sin embargo vivir preocupado, afanado y ansioso por lograr tenerlos alguna vez. ¿Sí? Por eso, como terminaba el sermón anterior, ese mandamiento del apóstol en Primera de Timoteo, cuando dice a los ricos de este siglo: no mando yo sino Dios. Y ahí dijimos, los ricos no se está refiriendo únicamente a todos los que poseen, cuando también en la frase que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces el problema, concluimos la vez pasada, no es tanto el dinero en sí mismo, la fortuna, los tesoros, sino el problema está en el corazón, porque aún muchos pobres también pueden ser culpables de este problema de la mundanalidad. Y es lo que el Señor entonces va a empezar a recalcar a partir de estos versículos en adelante. Hay muchos que quizá no sean culpables de hacerse tesoros en la tierra, porque quizás nunca los van a tener, pero sí pueden serlo de la mundanalidad, porque siempre están pensando en esas cosas, siempre están afanándose acerca de ellas y ocupándose de ellas constantemente. Esta es la diferencia principal entre las dos subsecciones, entre los dos tópicos que tratamos. Y cuando
miramos esto nos debe recordar una vez más, hermanos y amigos, la sutileza terrible de Satanás y del pecado. A Satanás no le importa mucho qué forma asuma el pecado con tal de triunfar en su objetivo principal. Le es indiferente si uno está acumulando tesoros en la tierra o está preocupándose solamente por las cosas terrenales. Lo que Él quiere es que nuestra mente esté puesta en ellas y no en Dios. No importa si los tiene o no los tiene. Lo que Satanás quiere es cautivar vuestra mente y vuestro corazón. Él nos acosará y nos atacará desde todos los ángulos. Uno quizá crea que ha ganado esa gran batalla contra Satanás porque no lo ha derrotado cuando entró por la puerta principal para hablarnos de hacernos tesoros en la tierra. Quizás aquí muchos podríamos decir, bueno, pues ese no es mi debilidad, porque como ustedes ven, yo no tengo ninguna fortuna, ninguna riqueza, así que ese no es mi problema. Y entonces cerramos la puerta principal y decimos, Satanás no pudo conmigo. Pero antes de que uno se dé cuenta de ello, se advertirá de que ha entrado por la puerta trasera y que lo está haciendo a uno afanarse por esas cosas. Sigue haciendo que uno centre su atención en ellas y con ello está perfectamente contento. Él se puede transformar como ángel de luz. La variedad de sus métodos es infinita. Su única preocupación es que mantengamos la mente centrada en estas cosas. Hermanos, esto es un mal, debo decirlo, esto es un mal que padece la iglesia en nuestros tiempos. Centrar su atención principalmente en las cosas de este mundo, distraerse en las cosas de este mundo y desviando así la atención de las cosas del Señor. Pero gracias a Dios nos guía a alguien que lo conoce y conoce sus métodos. Y si podemos decir con Pablo que no ignoramos sus maquinaciones, es porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado e instruido. Qué sutil fue la triple tentación del diablo en el desierto, ¿no es cierto? A nuestro Señor, si eres hijo de Dios. El diablo ni siquiera tomó en consideración que estaba frente a Dios mismo. Se atrevió a él mismo a tentarlo. Ahora, ¿qué no hará con nosotros? Si eso hizo con el árbol verde, ¿qué no hará con las ramas secas? Nosotros estamos sometidos a ataques parecidos. Pero gracias a Dios, nuestro Señor nos ha instruido respecto a ello en este pasaje. Y su enseñanza nos llega de una forma muy clara y explícita. En esa tentación particular, cuando Satanás le dice al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares, es específicamente en aquello que nuestro Señor Jesucristo hoy nos quiere instruir. Porque el ofrecimiento de Satanás es darnos todo este mundo, ¿no es cierto? Todo esto te daré. Pero nuestro Señor aquí nos va a advertir, o nos va a dar instrucción clara y precisa acerca de cómo podemos nosotros lidiar con esa tentación específicamente. Nuestro Señor Jesucristo sabe lo frágiles que somos, conoce el poder de Satanás y toda su horrible habilidad, y por eso va a entrar en los detalles. Otra vez veremos aquí, como vimos en la sección anterior, que no se contenta simplemente con dejar establecidos los principios o con darnos el mandamiento, sino que nos ofrece argumentos. Aquí también vamos a ver unos argumentos que nuestro Señor nos da, unas razones. Es interesante, nuestro Señor Jesucristo no solamente nos dice hagan esto, sino que Él, debido a nuestra debilidad, Él nos argumenta y nos dice, es por esta razón. La vez pasada dijimos, o bueno, el Señor Jesucristo nos dijo, no acumuléis tesoros en esta tierra. Y nos dio la razón, porque es que aquí todo se echa a perder. Aquí la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. No vale la pena hacerse tesoros en esta tierra. Nos dio la razón, ¿no es cierto? Aquí nuestro Señor Jesucristo también va a hacer exactamente lo mismo. Presenta la verdad a nuestra mente. Así que primero veremos la exhortación de no afanarnos.
Segundo, veremos su argumento explicado. Y tercero, su argumento ilustrado. Hoy, por causa del tiempo, solamente veremos los dos primeros encabezados. Veremos la exhortación de no afanarnos y segundo, veremos su argumento explicado. Entonces, en primer lugar, veamos la exhortación. Lo primero que debemos hacer es examinar las palabras que usa nuestro Señor. Y sobre todo esa expresión, no os afanéis, que la gente a menudo ha malentendido y con la cual muchos han tropezado. Si se consultan los expertos, se verá que por las citas que emplean otros autores, no afanarse, se usaba entonces en el sentido de estar ansioso o tender a preocuparse. La verdadera traducción debería ser pues, no estéis ansiosos o no estéis llenos de ansiedad, o si lo prefieren, no os angustiéis. Esa sería la palabra transliterada del griego a nuestro idioma. No os angustiéis acerca de vuestra vida, acerca de lo que comeréis o beberéis. Este es el verdadero significado de la palabra. En realidad, la palabra misma que empleó nuestro Señor es muy interesante. Es la palabra que se emplea para indicar algo que divide, separa o distrae nuestra atención. Nuestro Señor quiere, como decíamos también la vez anterior, nuestro Señor quiere toda nuestra atención. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Es imposible servir a dos señores, porque amar al uno y aborrecer al otro, ¿no es cierto? No podemos servir a Dios y a este mundo. Entonces, lo que hace Satanás a través de esta tentación es distraer nuestra mente, distraer nuestra atención de aquellas cosas en las cuales debemos estar enfocados. Si leemos el pasaje paralelo a este de Mateo, en Lucas 12:29, que es, como les decía, el pasaje paralelo, vamos a encontrar la afirmación que vemos allí cuando dice, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Ven las palabras que emplean allí? Son sinónimos, pero creo que aquí el énfasis es un poco más fuerte. Ni estéis en ansiosa inquietud. Como veremos, en realidad la raíz del afán y la ansiedad es la incredulidad. Lo digo de una vez por delante. La raíz del afán y la ansiedad es la incredulidad. Por ello dice allí el Señor Jesucristo, no os afanéis, o como dice Lucas, no estéis en ansiosa inquietud. Eso que le quita el sueño por la noche, eso es aquello que a usted lo distrae. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, es la situación de la mente dividida en secciones o compartimientos y que no funciona como un todo. Se puede decir de mejor forma que esa mente no tiene ojo bueno. Hay una especie de visión doble y un mirar en dos direcciones al mismo tiempo y en consecuencia no ver realmente nada. Sí, una persona que cree que es cristiana, pero que a la vez la mayor parte de su vida y de sus pensamientos están enfocados en las cosas de este mundo, es una persona que no tiene el ojo bueno, como dice nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces su mente y su corazón están solamente pensando en las cosas de este mundo. Y al final, y a la vez quiere ver también las cosas de Dios. Entonces, por ver aquí y ver allá, al final resulta viendo nada. Esto es lo que en este sentido significa estar ansioso, estar angustiado, estar preocupado. Esas cosas que te desvelan, que te quitan el sueño. Una ilustración muy buena acerca del significado de este término se encuentra en la historia de Marta y María cuando nuestro Señor estuvo en su casa. Miren conmigo Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículos 38 al 42. Un texto muy conocido seguramente por la mayoría aquí. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire quién abre la puerta, Marta, ¿no es cierto? Pero después de que nuestro Señor se sienta allí a platicar, a conversar, ¿quién se quedó escuchando? María. Pero Marta, ahí está, Marta se preocupaba o se afanaba o estaba en ansiosa inquietud con muchos quehaceres. Quizás sí, tenían muchas cosas que atender en su casa, en sus propiedades. Dice, se preocupaba mucho con los quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y yo creo que Marta estaba esperando que nuestro Señor le dijera, oye, sí, María, ve y ayuda a tu hermana, porque pues ya ves cómo está corriendo. Ella sola en la cocina. Algo así, me imagino que era lo que Marta esperaba, que nuestro Señor le respondiera. Dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Ven? No estamos exagerando. Le dijo eso, que le dijera a su hermana que le ayudara. Respondiendo Jesús le dijo, estas palabras, quiero que todos las escuchemos con atención porque pienso que a todos nos caben. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Aquí podemos poner cualquier nombre. Aquí podemos poner Jesús, Nemesio, Ricardo, Javier, cualquiera. Afanados y preocupados con muchas cosas. Y es así, hermanos. Este mundo no para. Este mundo no para. Y más aquí, en este país, ustedes saben que si uno quiere sobrevivir algo, uno tiene que correr y buscar el dinero para ganarse la vida. Pero escuchen otra vez al Señor Jesucristo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Sí, corremos todos los días por la mañana para ir al trabajo. Ahí no nos da pereza levantarnos temprano. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Estamos afanados y turbados con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, dice nuestro Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella está aquí conmigo, está escuchándome. Esa es la mejor parte. No se la quites. Nuestro Señor se volvió a Marta para reprenderla. Le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas. En otras palabras, Marta estaba distraída. Estaba distraída. Noten, hasta las cosas buenas en sí mismas de esta vida, el trabajo es una bendición de Dios. Pero hasta las cosas buenas de esta vida pueden distraer nuestra atención de aquellas cosas que son realmente supremamente importantes. Aún las cosas buenas pueden llamar nuestra atención y distraernos. Ese es el significado real de la expresión. No sabía dónde estaba ni qué deseaba realmente. Mientras María, por otro lado, tenía un solo propósito, un solo objetivo. No estaba distraída con muchas cosas. Por consiguiente, aquello acerca de lo que nuestro Señor nos amonesta es el peligro de estar tan distraídos con los cuidados y ansiedades por las cosas terrenales, mirándolas demasiado, que no miremos a Dios y nos alejemos del objetivo principal de la vida. Ese es el peligro. Que dejemos de poner nuestra atención en aquello que realmente merece nuestra atención para poner atención en aquello que es vano y que algún día se acabará. Este peligro de vivir una vida doble
Esta visión falsa, ese dualismo es lo que le preocupa a nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde muchos cristianos pretenden tener un pie en el cielo y otro sobre la tierra. Yo quiero estar allí, pero todavía no me quiero desprender de esto. Los afanes de la vida. Desean entrar en ese reino eterno, pero no quieren dejar este terrenal. Quieren lo uno y lo otro, y eso es imposible. Son dos perspectivas de vida totalmente opuestas. Ahora bien, quizá a estas alturas sea importante expresar la idea de forma negativa. Es decir, hacer una aclaración. Nuestro Señor no nos enseña aquí que nunca debemos pensar en esas cosas. Tampoco es lo que está diciendo aquí. No os afanéis no significa eso. En muchas épocas de la historia de la iglesia ha habido personas celosas y desorientadas que han tomado en forma literal este consejo y han creído que vivir la vida de fe implica no pensar en ningún modo acerca del futuro, de no tomar ninguna precaución. Simplemente viven por fe, le piden a Dios y no hacen nada en cuanto a lo demás. Pero no se trata de eso. Este no es el significado de no os afanéis. Dejando aparte el significado exacto de estas palabras, el solo contexto y la clara enseñanza del Nuevo Testamento en otros pasajes hubiera debido haberles evitado caer en ese error. Es decir, irse de un extremo al otro. El Señor Jesucristo dice que no nos afanemos porque hemos de comer y que hemos de beber. Bueno, pues yo no voy a trabajar, me quedo sentado. De alguna manera me llegará la comida a la boca. No, tampoco se trata de eso. Eso sería caer en un error gravísimo, fatal. No cabe duda de que el contexto, en este caso la ilustración misma que nuestro Señor emplea, prueba que estas personas deben estar equivocadas. Arguye a base de las aves del cielo. No es cierto decir que han de limitarse a estar en posadas de los árboles o en los palos y esperar hasta que les traigan la comida mecánicamente. No, no es así. Ellas buscan la comida activamente. Las aves del cielo desarrollan una verdadera actividad. ¿Por qué creen que nosotros, cada vez que cambian las temporadas, las estaciones aquí, vemos tanta migración de aves? Porque ellas no pueden sobrevivir. Y entonces ellas tienen que luchar y batallar y muchas veces a costa de sus propias vidas, ¿no es cierto? Sí, el Señor las alimenta. Pero ellas también están en una actividad diaria. Nuestro Señor nunca condena al campesino por arar, sembrar, cosechar y acumular en graneros. Nunca lo condena porque Dios mandó que el hombre viviera de esa forma, con el sudor de su frente. De modo que estos argumentos planteados en forma de ilustraciones y que incluyen también a los lirios del campo, cómo extraen el sustento de la tierra en la cual están plantados, tomados sobre todo a la luz de la enseñanza de la Biblia, en otros pasajes, hubieran debido ahorrarles semejantes errores a esas personas. El apóstol Pablo lo dice explícitamente en su segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 10, cuando afirma, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Noten, nuestro Señor dice, no os afanéis. ¿Por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Pero lo que nuestro Señor está diciendo es que las cosas de este mundo no te distraigan de las cosas que realmente tienen valor. Pero nuestro Señor no está diciendo entonces que dejemos de hacer lo uno para hacer lo otro. ¿Ven? Entonces había personas, cuando Pablo, en aquella época había personas desorientadas y algo fanáticas que decían, el Señor regresará en cualquier momento. Fíjese, otra mala interpretación respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Algunos cristianos que pensaban que como la venida del Señor estaba cerca, entonces ellos decían, no, pues ya esperemos que el Señor venga. ¿Para qué nos afanamos? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué un futuro?
Y entonces ellos decían, el Señor regresará en cualquier momento. Por tanto, no hay que trabajar, debemos estar a la espera de su regreso. Y en consecuencia dejaron de trabajar e imaginaban que eran excepcionalmente espirituales. Noten que se fueron al otro extremo, ¿verdad? Se volvieron fatalistas. Y esta es la observación concisa de Pablo respecto a ellos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Quise traer esta aclaración, como les dije hace un momento, en forma negativa, qué es lo que nuestro Señor no nos está diciendo. Pero volvamos al punto de lo que sí. Parafraseemos lo que de hecho dice nuestro Señor. No os preocupéis por vuestra vida, por lo que tendréis para comer o para beber, ni tampoco por vuestro cuerpo, de cómo lo vestiréis. También aquí comienza con una afirmación y un mandamiento general, como lo hizo en la sección anterior. En ella comenzó presentando una ley y luego pasó a darnos las razones para observarla. Lo mismo sucede en este caso, hay una afirmación general. No tenemos que estar angustiados o preocupados por la comida o la bebida, ni tampoco por lo que vestiremos en nuestro cuerpo. Esa sería la afirmación principal de este texto. Que no debemos estar angustiados y preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a beber y qué vamos a vestir. Y noten, dicho sea de paso, nuestro Señor aquí no está hablando ni siquiera de afanarnos por lujos y cosas grandes. Nos está hablando por las cosas más elementales de la vida. Por la comida, la bebida y el vestido. ¿Sí? Algo sin lo cual una persona no podría sobrevivir. Y aún de esas cosas que son esenciales para la subsistencia en esta vida, aún de esas cosas el Señor dice, no os afanéis. No estéis ansiosos respecto a esas cosas. Trata de nuestra vida, de nuestra existencia en este cuerpo en el cual vivimos. Aquí estamos con personalidades distintas. Tenemos este don de la vida y la vivimos en este mundo y por medio de nuestro cuerpo. En consecuencia, cuando nuestro Señor considera nuestra vida y nuestros cuerpos, está, por así decirlo, considerando nuestra personalidad esencial y nuestra vida en el mundo. Afirma que nunca debemos estar ansiosos ni por nuestra vida como tal, ni por cubrir nuestro cuerpo. Es totalmente comprensivo y por tanto es un mandato profundo y general. No solo se aplica a ciertos aspectos de nuestra vida, abarca toda la vida, la salud, la fortaleza, el éxito, lo que nos va a suceder, lo que es nuestra vida en cualquiera de sus formas y moldes. Y también toma lo del cuerpo como un todo y nos dice que no debemos estar preocupados por el vestir ni por ninguna de estas cosas que son parte de la vida en este mundo. Aún de las cosas más básicas y elementales para sobrevivir en este mundo, el Señor tiene cuidado de ellas. Encontramos una exposición de este mandamiento en las palabras del apóstol Pablo también, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Cuando dice el apóstol, por nada estéis afanosos. Noten, el mismo que dijo, el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Recuerdan? Pero aquí lo vemos diciendo, por nada estéis afanosos. Es que, hermanos, una cosa es trabajar bien, hacer bien nuestro trabajo, lo que hay que hacer, pero otra cosa es enfocarnos absolutamente en eso y nada más. Centrar y enfocar toda nuestra atención en ello. Eso es distinto. El apóstol aquí dice, por nada estáis afanosos. Aún en los trabajos que hacemos, debemos descansar en el Señor. Eso es lo que quiere decir aquí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Ven? No que dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer, sino que debemos verla en su realidad.
en su perspectiva. Pero aún en medio de esas cosas que hacemos, de los afanes de esta vida, dice el apóstol, presentémoselas a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y ahí viene el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ven la clave de la felicidad? La clave del éxito no es tanto preocuparnos y angustiarnos por las cosas de esta vida, porque como veremos más adelante en el próximo sermón, si Dios quiere, por más que nos angustiemos y nos esforcemos, no podremos añadir nada a nuestra vida. No podremos añadir un codo. La verdadera felicidad, la verdadera paz se encuentra en descansar en el Señor Jesucristo. Él dice, yo tengo cuidado de vosotros. Y luego también, como veremos también en el próximo sermón, si el Señor tiene cuidado de las aves de los cielos, si cuida de los lirios que crecen en el campo, que nadie ni siquiera los ve, bueno, pues ¿cómo no hará mucho más por vosotros? Se trata de descansar en el Señor. Es la única manera. O si lo prefieren, no os afanéis por nada. No hay duda en cuanto al peligro verdadero de todo esto. En cuanto nos detenemos a examinarnos a nosotros mismos, nos encontramos que no solo estamos expuestos a este peligro, sino que a menudo hemos sucumbido ante el mismo. ¿Cuántas veces nos hemos visto en ansiosa inquietud? Se me cayó el trato que tenía. No me han dado el cheque que esperaba. Sucumbimos ante las cosas de este mundo. Nada parece ser más natural para el género humano en este mundo que vivir con ansiedad. En términos posmodernos, el estrés, ¿sí? La raíz del estrés es eso, falta de confianza en el Señor. Vamos al médico para que nos medique, para que nos dé algo, cuando en realidad lo que tenemos muchas veces es incredulidad en el Señor. Esa es la tentación típica de todos, la tentación típica de las mujeres, algunos dirán, especialmente de las que son responsables del cuidado de la casa y de sus hijos. Pero eso no se limita a ellas únicamente. El peligro amenaza al hombre, al marido, al padre o a cualquiera que tiene responsabilidad hacia personas amadas. Hombres que toda la vida han dedicado nomás a hacer algo de dinero, así no sea mucho, pero lo que puedan. Porque la preocupación que tienen es, ¿y qué le voy a dar a mis hijos? Bueno, pero si el Señor te dio los hijos, el Señor también te va a dar la comida para tus hijos. Ese es el punto. Se trata no de descansar y de confiar tanto en nosotros mismos, sino que podemos hacer más bien descansar y confiar en aquel de quien es el oro y la plata. ¿Cuántos de ustedes no pierden el sueño o gastan sus vidas pensando en lo que será mañana? La esposa, los hijos, el puesto, la casa y un sinfín de cosas que pasan por su mente todos los días y a cada hora. ¿No les pasa? A mí me pasa. Tienden a dominarnos y controlarnos. Y pasamos por la vida esclavizados por ellas.
Cosas que Dios nos había dado para servirnos a nosotros, ahora nosotros nos hemos vuelto esclavos de ellas. ¿Ven la locura del hombre? Sí. Ese es el resultado de creerle más a la voz de la serpiente, de escuchar más las ofertas de Satanás. Esto es lo que le preocupa a nuestro Señor, y le preocupa tanto que repite la advertencia 3 veces seguidas. Miren ustedes, Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí está la primera. Segunda, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y veámoslo una vez más, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No tenemos suficiente con el día de hoy para estar pensando en mañana. Ese es el problema de todos los hombres. Nos sobrecargamos, ¿no es cierto? Nos creemos superhombres y queremos tener controlado todo. El futuro. Mañana hago esto, pasado mañana hago esto. Bueno, de pronto aquí los que trabajan afuera en la construcción o con los camiones y esto, de pronto entienden un poquito mejor porque ellos sí están sujetos al estado del tiempo, ¿no es cierto? Y ellos tienen un programa para la semana, pero ¿qué pasa si llueve mucho ese día? No pudieron salir a trabajar. Ay, qué problema, ¿no? No, es que Dios está en control. Nosotros no podemos programarnos. El futuro no está en nuestras manos. El futuro está en las manos de nuestro santo Dios, de nuestro soberano Señor. Él es el que controla todo, aún el estado del tiempo. Bien, hermanos, ya hemos entonces visto el principio o la exhortación de nuestro Señor a no afanarnos, ¿no es cierto? Ahora pasemos rápidamente al segundo punto, el argumento explicado, que es hasta donde llegaremos hoy, si Dios nos permite. El argumento explicado. Una vez citado el mandamiento, ofrece una razón general para observarlo. Y como veremos, una vez hecho esto, pasa a subdividirlo o a dar razones específicas bajo 2 encabezados. Pero comienza la razón general con estas palabras, otra vez, versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, piensen en la lógica que está usando nuestro Señor Jesucristo aquí. Nos preocupamos más por la comida, por la bebida y por el vestido. Y nuestro Señor dice, momento, ¿acaso no es la vida más que el alimento? ¿Acaso no es más el cuerpo que el vestido? Otra vez, noten la locura a la que ha llegado el ser humano por causa del pecado, que se llega a preocupar más por las cosas físicas y materiales que por sí mismo. Eso es todo. Esto incluye la vida y el cuerpo. Lo subdivide nuestro Señor y toma la vida y va a ofrecer la razón. Y luego nuestro Señor también va a tomar el cuerpo y a dar la razón. Pero primero examinemos este argumento en forma general, lo cual es muy importante y sorprendente. Dice, es como si dijera nuestro Señor, piensen en esto un momento, antes de angustiarse. ¿Acaso vuestra vida no es más que la comida, el sostén, el alimento? ¿Acaso vuestro cuerpo no es más importante que la vestimenta? Pero para el hombre parece que sí, eso es lo más importante. La apariencia, cómo me veo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto? El argumento es profundo y poderoso
y rápidamente estamos inclinados a olvidarlo. Lo que dice nuestro Señor es: tomad esta vida de la cual os preocupáis y os angustiáis. ¿De dónde la obtuvisteis? ¿De dónde viene la vida? El dicho que dice: hay que vivir para comer y no comer, no, hay que comer para vivir y no vivir para comer, es así, ¿no? Tiene algo de razón, pero no toda. Porque nuestra vida, aunque necesitamos el alimento, aunque necesitamos la comida, nuestra vida no depende esencialmente de la comida como tal. Es Dios quien nos sostiene en vida. Claro, el Señor utiliza medios y uno de esos medios es la comida, ¿verdad? Obviamente si tú has de comer por una semana o más, bueno, a ver qué pasa. Pero más que la comida es Dios. ¿De dónde obtuvisteis vuestra vida? Y la respuesta, desde luego, es que es un don de Dios. El hombre no crea la vida por sí mismo. Nadie escogió vivir esta vida. Ninguno de nosotros dijimos a Dios: yo quiero ir a la vida. ¿O alguien lo hizo? No. No. El hombre no crea la vida. No tiene esa capacidad, no tiene ese poder. El hombre no se da el ser a sí mismo. Ninguno de nosotros decidió venir a este mundo. Y el hecho mismo de que estemos vivos en este momento se debe enteramente a que Dios lo decretó y lo decidió hacer así. La vida misma es un don de Dios. Y esto es sumamente importante. Este argumento es el que emplea nuestro Señor. Si Dios le ha dado el don de la vida, el cual es el don mayor, ¿creéis que ahora de repente va a negarse a sí mismo y a sus propios métodos para no procurar la vida que se sostenga y que pueda continuar? ¿Ven otra vez la lógica que utiliza nuestro Señor? Si el mismo Dios que nos ha dado la vida, ahora creen que Él no tiene el poder, la capacidad y el deseo de sostenerla como Él lo ha determinado. Ese es el punto, hermanos. Si estamos con vidas, eso en sí mismo es una prueba de que Dios está con nosotros. Ahora, si Él nos da la vida, pues, ¿qué es para Él darnos el alimento para sostenernos? Eso, para Él, como decimos comúnmente, es lo de menos. Dios tiene sus formas propias de hacer esto. Pero el punto es que no tengo por qué sentirme ansioso acerca de ello. Elías, un hombre, un ministro de Dios. ¿Y quieren saber cómo vivía él? ¿Cómo comía él? Él no vivía en un palacio, como los hoy llamados ministros quieren y tienen. No, Elías, este hombre de Dios, porque realmente sí fue un siervo del Señor. Tanto así que ni siquiera experimentó el aguijón de la muerte, ¿no? Interesante. Este gran hombre de Dios, ¿quieren saber cómo vivía? ¿O cómo se sostenía? Bueno, una vez fue una viuda la que lo sostuvo por un tiempo. Él no tenía. Simplemente llegó a la casa y ahí duró un tiempo. Pero otra vez fueron los cuervos los que lo sostuvieron y le dieron el alimento. Dios iba a dejar morir de hambre a su amado siervo. No. Ese es el punto de lo que estamos diciendo aquí. Que si este Dios que nos ha dado la vida en sí mismo, pues, ¿qué más es para Él entonces darnos la comida, el vestido y todo lo que necesitamos? No, ese no es el problema. Por eso nuestro Señor aquí nos dice, no se afanen por esas cosas. Él tiene cuidado de eso. Claro, trabajen, hagan lo que tienen que hacer, pero al final dejen el resultado al Señor. Es lo que está diciendo. Claro que tengo que arar, que sembrar, que cosechar y guardar en graneros.
Tengo que hacer las cosas que Dios me ha prescrito para el hombre, para la vida en este mundo. Tengo que ir a trabajar y ganar el dinero. Pero todo lo que Él dice es que nunca debo preocuparme ni angustiarme. Es que, hermanos, yo sé que ustedes saben, quizá lo han experimentado o conocen a personas que realmente se preocupan y se angustian cuando no tienen el trabajo, cuando les falta dinero y todo lo demás, ¿no es cierto? Hasta cierta razón es entendible. Imagínense ustedes a un padre de familia sin trabajo. Claro, es una situación de mucho estrés y mucha ansiedad. Sin embargo, bueno, aquí tengo que decir algo. Si el hermano no trabaja porque no ha conseguido, el problema está resuelto. Para eso hay más hermanos que podemos ayudarlo y socorrerlo, mientras el Señor también le provee un trabajo. Eso es una cosa, pero otra es que no quiere, como le pasaba a los de Tesalónica, ¿no es cierto? No, son dos cosas diferentes. Pero el punto es ese. Nuestro Señor dice, ustedes hagan lo que tienen que hacer, eso sí, pero déjenme a mí los resultados. No se preocupen, no se angustien. Es más, si en este momento estás pasando una crisis económica, tómalo que viene por voluntad de Dios. El Señor por alguna razón que tú desconoces en este momento te está sometiendo bajo esa circunstancia. Y lo más importante que Él quiere es, no os afanéis, descanse en mí, confíe en mí. Eso es lo que el Señor te quiere estar enseñando en una situación como esas. Todo lo que Él dice es que nunca debo preocuparme, angustiarme, sentirme ansioso, de que de repente no vaya a tener lo suficiente para mantenerme en vida y la de mi familia. Nunca me sucederá tal cosa. Es imposible. Si Dios me ha otorgado el don de la vida, entonces procurará que esa vida prosiga. Pero aquí está la cuestión. No habla acerca de cómo lo hará. Dice que simplemente lo hará. El Señor Jesucristo allí cuando dice, no os afanéis por qué vas a comer o qué vas a beber o qué vas a vestir, el Señor está diciendo, ¿cómo va a venir eso? El Señor simplemente dice, eso va a venir. Y punto. Descansen en mí. Como veíamos hace un momento. ¿Cómo le llegó a Elías la comida? Le llegó de muchas maneras. ¿Cómo les va a llegar la comida a ustedes? Hermanos, no se preocupen por eso. Pero ténganlo por seguro que va a llegar. Una ilustración, la más clara y perfecta ilustración de todo esto está en Romanos capítulo 8, 32. Romanos 8, 32. Bueno, ya dijimos que Dios nos dio la vida, el don de la vida. Ahora, si nos dio el don de la vida, ¿cómo no nos dará, pues, los medios para sostenerla? Pero hay algo más que el Señor dio, aparte de darnos la vida. Dice, versículo 32 de Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, aquí ya no estamos solamente de un principio creador y providencial de Dios. Aquí ya estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de la salvación. Si Dios proveyó a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, o sea, ya no solo porque nos dio la vida, sino porque ahora a nosotros como cristianos nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dudar de estas palabras, eso es incredulidad. En otras palabras, estar ansiosos y angustiosos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir es dudar de la vida que Dios nos ha dado y dudar de este Dios que ha dado a su propio Hijo por nosotros.
Incredulidad. Es un argumento bíblico muy común. El dador del don de la vida y de su propio Hijo es el mismo que procurará que la vida se proporcione el sostenimiento y sustento de la misma. No debemos demorarnos más con este argumento. Exactamente lo mismo está claro y se aplica al cuerpo. El cuerpo es un don de Dios y en consecuencia podemos estar bien seguros de que Él de una manera u otra proporcionará los medios para que esos cuerpos nuestros puedan cubrirse y vestirse. Nos hallamos ante uno de sus grandes principios, uno de los principios fundamentales de la Biblia. La generación actual necesita que se le recuerde esto. El problema principal de muchos de nosotros es que hemos olvidado los principios básicos, en especial este principio vital de que las cosas de que disfrutamos en esta vida son un don de Dios. Hermano, el vestido que tú traes puesto hoy es un regalo de Dios. No, tú dices, yo fui a la tienda y pagué. Bueno, si no sacaste dinero, por lo menos rayaste una tarjeta. No, sí, hiciste eso, pero Dios te lo dio. Porque Dios te proveyó el trabajo y te proveyó los medios y los recursos para que hoy día también pudieras vestir el traje que tienes. ¿Sí? Dios se preocupa de lo más elemental como la comida y la bebida, pero también se preocupa de vestir nuestros cuerpos. No debemos tomar esto solo en una forma general. Nuestro Señor se interesaba específicamente por nuestro caso y condición. Lo que en realidad nos enseña es que Dios es quien nos ha dado el don de la vida, del ser y la existencia. Es una concepción tremenda. No somos simplemente individuos producidos por un proceso evolutivo, ¿no? Sino que Dios es un Dios creador, pero no solo eso. Es un Dios que se preocupa por su creación. Dios no es como el relojero que hace el reloj, hace la máquina, le da cuerda y lo deja ahí funcionando. No. Dios no es ese tipo de creador. Dios es un creador que también se preocupa por su creación. Como digo y como veremos Dios mediante la próxima semana, si se preocupa por las aves, si se preocupa por las flores, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? No debería pasar ni un solo día de nuestras vidas sin que dejáramos de dar gracias a Dios por el don de la vida, del alimento, de la existencia y por la maravilla del cuerpo que nos ha dado. Todo esto es un don suyo. Y si no estamos conscientes de ello, fracasaremos en todo, estaremos en ansiosa inquietud. Convendría a estas alturas, como digo, y por causa del tiempo, detenernos ya hasta aquí y rápidamente sintetizar y meditar en lo que hemos dicho. Nuestro Señor sintetiza su enseñanza principal en las palabras del versículo 30. Hombres de poca fe. Ese también es un tema grande y hermoso. Porque como les dije al principio, ¿recuerdan? El mayor problema o la raíz de este problema de la ansiedad, del estrés, de la inquietud, la raíz de todo este problema es la incredulidad. Y por eso nuestro Señor termina esta sección diciendo, hombres de poca fe. Fe aquí, como veremos, no significa un principio vago. Tiene en mente nuestro fracaso en entender nuestra falta de comprensión de la visión bíblica del hombre y de la vida como hay que vivirla en este mundo. Es nuestro verdadero problema y el propósito de nuestro Señor al presentarnos las ilustraciones que veremos más adelante. Es incredulidad. Ahora, una pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿cómo es posible que no veáis que inevitablemente esto debe ser así?
Nuevamente cabe decir, hermanos, todo esto es por causa del pecado. El pecado nos ha estuporizado. El pecado nos ha vuelto locos, por decirlo de alguna manera. Y por eso el hombre piensa de esa manera. Por eso el hombre tiene esa perspectiva respecto al mundo. De todo lo que hemos mencionado, hermanos, aunque no de pronto hayamos captado bien, hay una cosa que es importante y fundamental. Algo que quisiera que recordáramos siempre. Y es que Dios mismo es quien nos da la vida y el cuerpo en el que vivimos. Y si ha hecho esto, podemos sacar la conclusión que el propósito que tiene respecto a nosotros se cumplirá. Dios nunca deja nada incompleto. Lo que comienza, sea lo que fuere, y lo que se proponga, con toda seguridad lo va a cumplir. Si Él nos ha dado la vida y nos ha dado un cuerpo en este mundo, es porque Él tiene un propósito con nosotros. Y Dios no va a permitir que sus propósitos fracasen. Nosotros sí vamos a fracasar en muchos propósitos que nos hagamos o que tengamos, pero Dios nunca va a fracasar en sus planes. Él es soberano. Él está por encima de todas las circunstancias de la vida. Y por lo tanto, el mismo que nos dio el cuerpo, el mismo que nos dio a su propio Hijo, es el mismo que se encarga de sostenernos y mantenernos. Nunca debemos considerar nuestra vida en este mundo como algo accidental. No, hermanos. Como dice nuestro Señor en otro texto, ¿no tiene el día 12 horas? Nosotros necesitamos decírnoslo a nosotros mismos. Podemos tener la seguridad de que Dios tiene un plan, como les decía, para nuestras vidas y que ese plan se cumplirá. En consecuencia, nunca debemos estar ansiosos por nuestra vida ni cómo la sostendremos. No debemos angustiarnos si nos encontramos en una tempestad, en medio de crisis, de lo que sea. No debemos estar angustiados. Aún si el terror de la muerte nos está rodeando, no debemos estar angustiados. ¿Por qué? Si tú eres un hijo de Dios, entonces lo que te espera después de esta vida es infinitamente mucho más grande de lo que tú estás experimentando ahora. Así que ni siquiera la muerte debe horrorizarnos. Y claro, con esto no estoy diciendo que tampoco debe contentarnos, porque obviamente la muerte es consecuencia del pecado. Pero sí, para el creyente hay esperanza aún en las peores circunstancias de la vida. Hay esperanza. Esta clase de cosas desaparece si llegamos a tener una visión adecuada acerca de la vida misma, del cuerpo y los dones que Dios nos da. Él no comienza un proceso como este y luego lo deja que se desarrolle de cualquier manera. Dios, quien decretó todas las cosas en el principio, las lleva a cabo. Y el propósito de Dios para la humanidad y para cada individuo es cierto y siempre seguro. Hermanos, ténganlo por seguro. El día y la hora nadie lo sabe, pero ténganlo por seguro que tú no te vas a morir antes de tiempo. Del Señor son los tiempos también. Tú no te vas a morir de hambre, porque el Señor también tiene cuidado de ello. Esta es la fe y la enseñanza que se encuentra en este mandamiento del Señor, que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y el argumento aquí, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, dejemos de creerle a este mundo. Dejemos
Dejemos de seguir los espejismos de Satanás, para ser más directo, que nos presenta este mundo como una fantasía, una felicidad. Si tú ganas este mundo, entonces tú tienes todo lo que deseas. Esos no son más que espejismos, fantasías. Pero nuestro Señor quiere que vivamos la realidad. Nuestro Señor no quiere que nos conformemos con las cosas de este mundo. Nuestro Señor quiere que le creamos a Él. Comencemos por estos principios básicos. Saquemos las conclusiones que son inevitables. En cuanto uno lo hace, desaparecerá la angustia, sí, porque otra vez, esa tentación de ganar este mundo es lo que a uno lo afana y lo angustia, por querer tener control de todas las cosas. Pero cuando empezamos a dejar de creerle a Satanás y de creerle a este mundo y empezamos a confiar y a creer más en el Señor, entonces los afanes y las angustias desaparecerán de nuestra vida. Esa es la clave para dejar de estar ansiosos, ¿sabían? Esa es la clave. Más confianza en el Señor, más dependencia de Él, de su soberanía. Como dije, en cuanto uno hace esto, desaparecerán la angustia y la ansiedad. Y como hijos de nuestro Padre Celestial, andaremos en paz y serenidad en dirección a nuestra morada eterna. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé esa fe para creer y para depender 100% de Él. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, oh Dios, nuevamente por tu palabra expuesta. Gracias te damos, Señor, porque también nos expones a nosotros ante tu palabra. ¿Y qué diremos, Señor? Ay de nosotros. Pero, Señor, estamos aquí delante de ti para pedirte también perdón por nuestro pecado, por nuestra incredulidad, por nuestra desconfianza, por querer tener el control en nuestras manos, cuando realmente tú eres el soberano, el sabio, el todopoderoso. Perdónanos, oh Dios, por no creerte a ti. Te rogamos en Cristo, Señor, porque sí, en Él sí hay esperanza. En Él sí podemos estar realizados, Señor. Te rogamos en Cristo que nos perdones y que nos ayudes. Danos la gracia, Señor, para seguir viviendo en dependencia completa de ti. Que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor. Te rogamos, oh Dios, aumentanos la fe. Te lo pedimos, oh Dios, y pedimos por aquellos que aún están sin Cristo, porque entonces están en un problema más grande. Pero no es tan grande comparado con aquello que tú has hecho. Te rogamos, oh Dios, dales también la fe para creer en ti. En Jesucristo. Amén.